tridimensional, realmente espectacular. Y después, cuando llegó la figura que representaba la respuesta de las estrellas, cuando nos dimos cuenta de la importancia que tenía la figura de Chilbolton del año 2000, que hoy conocemos como el aviso anticipado. Se trataba en realidad del inicio de un mensaje en el que aparentemente seres inteligentes nos dieron a conocer primero el instrumento que utilizarían para mandar la respuesta de las estrellas. En segundo lugar, presentarían su propia imagen en el rostro de Chilbolton y finalmente, en tercer lugar, nos darían la respuesta. En ese proceso, establecieron fechas y lugares. Un poco fue como el decir cuándo y dónde. Por ello, algunos esperábamos que entre el 11 y el 18 de agosto del 2002 aparecería un nuevo mensaje. Y sucedió. Entre el 15 y 16 de agosto del 2002, algunos vecinos de la granja de Vale, cerca de Pitt, reportaron la aparición de una gigantesca figura de 120 metros de largo por 80 metros de ancho. La figura de un alienígena que sostenía un disco en código binario en su mano. Evidentemente se trataba de un nuevo mensaje. Algunas semanas más tarde fue descifrado. El mensaje había sido escrito en código binario en el sistema ASIS. El nuevo mensaje era una advertencia que se cumpliría cabalmente algunos meses más tarde. Advertencia que la figura de Winchester establece con claridad. Esta es una historia real. Una historia que incomprensiblemente no ha sido presentada por los medios de comunicación. Una historia que aún es desconocida por la gran mayoría de los seres humanos. Una historia que nos involucra a todos. Aquí presentamos la investigación. Los detalles de un suceso extraordinario. Este es un documento único en su tipo en todo el mundo. In the beginning, there was a simple, single circle. These continued to appear in small numbers throughout the landscape of southern England until 1978, when we saw the arrival of 5 circles forming a cross. This marked the beginning of a continuous evolutionary development. Circles were recorded with single rings, double rings, and even triple rings. Triple circles forming equilateral triangles, and some even in a straight line. From a simple cross form arrived a tremendous, complex, beautiful Celtic cross. Desde sus inicios, estas figuras fueron un verdadero misterio para los investigadores. ¿Por qué aparecen cada año? ¿Qué es lo que significan? ¿Se trata acaso de mensajes, señales o profecías? Es aún un misterio. Y en efecto, cuando fui a verlo la primera vez, hace como 9 años, pensé, ya sé de lo que se trata esto, y pensaba que eran ángeles. Pero cada año que voy se vuelve más extraño para mí, más hermoso. Es ciertamente una experiencia espiritual y una inteligencia buena y benigna que está tratando de ayudar a la humanidad. Esa es mi idea, que viene como un mensaje espiritual, como una música que brota de los círculos para mí. Pero quién y cómo, no lo sé. Cada año, entre los meses de mayo y septiembre, aparecen estas figuras en los campos de cultivo ingleses. Cada año son más grandes, más complejas, más difíciles de realizar. Y sin embargo, es un fenómeno que nunca falla, que nunca ha fallado y que nadie sabe cuándo terminará.
The circles that we created in 1978 with the standing walls of corn as if they'd been cut out of pastry with a knife, they were our doing, and we started it way back in that time. Desde 1991, Duke Bauer y Dave Charley, conocidos mundialmente como Duke and Dave, aseguraron ser los autores de las figuras en los campos de cultivo e hicieron una demostración frente a los medios de comunicación. Un grupo de estudiantes y desempleados en Inglaterra se unieron para tomar el crédito de las figuras y se dedicaron a realizar algunas de ellas, aunque siguen siendo burdas. Aquí algunos ejemplos. El tamaño es normalmente pequeño, las líneas son burdas, no existe precisión en el trazo. Quizá la mejor evidencia que expliquen el origen de las figuras hasta el día de hoy lo sea el video tomado el 11 de agosto de 1996 en Oliver Castle, en Inglaterra. Un video que, por sus implicaciones, es polémico, que parece real. En este video se pueden observar a 4 pequeñas esferas que son conocidas en Inglaterra como luminescencias. En solo 4,5 segundos forman esta figura, conocida como el copo de nieve. En el año 2000, Don Fletcher logró este extraordinario video, donde se observa una luminescencia pasando sobre una figura en un campo de trigo y después moverse a una velocidad extraordinaria. Vea con cuidado. Un fenómeno fascinante que aún tiene mucho que ofrecernos, no lo dude. Hoy nos preguntamos qué ocurrirá específicamente entre el 11 y el 18 de agosto. Nuevamente en agosto, pero del año 2000, se presentó una formación cerca del radiotelescopio de Chilbolton. Sin embargo, en esta ocasión la figura no parecía tener una forma definida que pudiera ser asociada o relacionada a algún tipo de comunicación. Pasaría más de un año hasta que pudiese ser comprendida, hasta que se presentó la llamada respuesta de las estrellas. Hasta entonces se darían cuenta los investigadores que se trataba del artefacto antena con el cual se había transmitido la respuesta. Aparece en el mismo lugar donde el mensaje enviado desde Arecibo se había representado el instrumento que nosotros usamos para mandar la señal. Es posible que la figura presente tecnología más allá de nuestro conocimiento. Tal parece que alguna inteligencia nos preparó primero durante 25 años, especialmente desde 1999,
para un extraordinario momento, el inicio de la comunicación con otros seres inteligentes. El radiotelescopio de Chilbolton no se encuentra ya dedicado a la exploración espacial, como se le utilizó durante muchos años. Ahora es usado para el estudio del clima por parte del gobierno británico. Fue construido en 1965 y su propósito era el de estudiar la interacción de las radiofrecuencias pasando a través de las diferentes capas de la atmósfera. Escuchaba a las estrellas y medía su señal radiomagnética, analizando sus cambios al pasar a través de las nubes o la lluvia. Ahora es utilizado como radar meteorológico, es decir, se emiten pulsos de señales y se escucha el eco que regresa. Actualmente es utilizado con propósitos comerciales, aunque curiosamente son los militares quienes reciben la información que ahí se genera. Aún no estamos seguros, después de 2 días de investigaciones, sobre cuál es la verdadera naturaleza del radiotelescopio. Nos dijeron que era para el clima. De acuerdo, es un enorme radiotelescopio para el clima. Entonces la verdad sobre ¿qué pasa con la gente que trabaja dentro del edificio, dentro del radiotelescopio? No sabemos la verdad. Pero cuando visitamos el lugar, no querían hablarnos. Ellos querían saber cómo habíamos obtenido su número telefónico. Y es muy interesante que un radiotelescopio que tiene la posibilidad de enviar y recibir datos del universo tenga estas grandes formaciones en los campos que se encuentran pegados a él, que parecen ser la evolución o respuesta al mensaje original enviado por Frank Drake. La mañana del 14 de agosto del 2001, algunas personas montando a caballo observaron algunas perturbaciones en el campo de cultivo frente al radiotelescopio de Chilbolton y lo reportaron a investigadores del fenómeno de los agrogramas, un fenómeno que es conocido en todo el mundo como los círculos de los campos de cultivo. Sin embargo, la figura no era clara. 5 días después, al realizar un vuelo, se pudo observar que no era una, sino 2 figuras. Una que parecía ser la representación de un chip de computadora. Medía 86 metros de largo por 29 de ancho. La segunda figura era completamente indescifrable desde el aire. Medía 54 metros de largo por 47,5 metros de ancho. De hecho, solo hasta que fueron reveladas las fotografías sería posible comprender el misterio. En una de ellas, tomada a cierto ángulo, se encontró un rostro tridimensional. Se trataba de la cara de un ser, aparentemente un rostro humano, un suceso fantástico cuyas implicaciones aún no han sido reconocidas por la humanidad. El 17 de agosto del año 2001, los operadores del radiotelescopio de Chilbolton en Inglaterra reportaron a los medios de comunicación y a los investigadores de los agrogramas ingleses la aparición no solo del mensaje de Drake, sino también de una impresionante formación que representaba un rostro de apariencia humana. Una cara muy similar a la encontrada en Marte por la sonda Mars Global Surveyor y que, al igual que en Chilbolton, miraba silenciosamente al cosmos. Se agregó un filtro de 6 píxeles a una fotografía del rostro de Chilbolton. Los resultados fueron extraordinarios. Se puede observar cómo la incidencia de luz en el lado derecho del rostro es similar al que se presentaría en una fotografía. Observe con cuidado. Considere que la imagen original es una formación en un campo de cultivo. Entonces, ¿cómo se podría agregar este detalle a la figura? ¿Cómo podría darse más luz a un lado del rostro que al otro? Al aplicar el filtro, podemos observar la imagen real. Es decir, que probablemente la imagen esté basada en una fotografía o en la imagen actual de un ser vivo.
El 16 de noviembre de 1974, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico fue inaugurado con la transmisión de un mensaje dirigido al cúmulo M13 de la constelación de Hércules. Se esperaba que este mensaje fuera interceptado por los visitantes y que eventualmente supieran interpretarlo e inclusive responderlo. Sin embargo, en agosto del año 2001, la respuesta parece haber sido recibida, aunque de una manera diferente a la que esperaban Carl Sagan y Frank Drake, autores del mensaje enviado desde el radiotelescopio más grande del mundo. El mensaje diseñado por Drake y Sagan presentaba información propia del ser humano. Se diseñó el mensaje en código binario, en 73 líneas por 23 columnas. Se incluyó información sobre nuestro sistema numérico. En segunda instancia se incluyó información sobre las bases químicas de la vida. Más adelante se estableció la química de nuestro ADN. También se presentó el diseño de la estructura de nuestro ADN. El tamaño del genoma humano. Se presentó información sobre nuestra forma y tamaño. El número de habitantes. Nuestra posición en el sistema solar. Finalmente, la información sobre la antena de Arecibo. La respuesta recibida en los campos de trigo podría ser el primer intento de comunicación directo de otras inteligencias del universo. Al analizar la respuesta encontramos algunas sorpresas. Los átomos básicos de la vida parecen ser los mismos. El hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono también parecen ser los componentes básicos de la vida en los organismos de estos seres. Sin embargo, al analizar la figura, encontramos que se le agregó el silicio, y para ser exactos, el silicio de número atómico 14. Aún no es claro por qué estos seres añadieron el silicio a sus cuerpos. Hemos encontrado que a través del interferón es posible ligar al carbono con el silicio, pero aún no sabemos que el silicio pueda absorber energía que pudiera ser negativa, energía magnética, radioactividad, radiación solar o calor. La segunda estaría relacionada a la posibilidad de que estos seres habiten en otras dimensiones donde la biología estaría basada en un sistema de carbono y silicio, una visión donde los universos más elevados podrían observar a los universos de mayor densidad. La estructura del ADN presenta una variación muy importante, la que aparece del lado izquierdo y que representa la herencia materna no tiene cambio. Sin embargo, la que aparece del lado derecho no solamente es diferente, sino que es complementaria. La implicación es que estos seres son híbridos entre seres humanos y algo más. Este cambio no es natural, tuvo que haber sido inducido artificialmente. El tamaño del genoma en la respuesta también es diferente. El genoma humano es de 4.293.917.614 secuencias de nucleótidos. El genoma de los visitantes, de acuerdo a su representación en la respuesta de Chilbolton, sería de 4.294.966.190 secuencias de nucleótidos, es decir, que estos seres tendrían 1.048.576 secuencias de nucleótidos más que los seres humanos de la Tierra, lo cual implica una mayor evolución de estos seres y quizá más tiempo en su desarrollo. No es posible añadir secuencias de nucleótidos al genoma de manera artificial. La forma del cuerpo del ser humano comparado con el de estos visitantes presenta grandes cambios. Mientras que estos seres son pequeños y de gran cabeza, el ser humano es grande con una cabeza en comparación relativamente pequeña. La población humana, de acuerdo a los números en 1974, era de 4.292.853.750 seres vivos en la Tierra, mientras que la de estos seres fue decodificada en alrededor de 5.000 millones de seres. Otro aspecto interesante es el de los planetas. En el mensaje de Drake se sitúa la figura del ser humano sobre el tercer planeta del sistema solar, mientras que la figura del extraterrestre se sitúa sobre 3 planetas y algunas lunas del quinto planeta.
Finalmente se describen las características de los instrumentos con los cuales fueron enviados el mensaje y la respuesta. El tamaño de la antena de Arecibo, 306 metros, con una onda de 12.6 centímetros y 1 trillón de watts, mientras que la antena de los visitantes es de 85 metros, 18 centímetros, y la onda también de 12.6 centímetros en 2388 megahertz. Es como un mensaje de datos binarios que parece haber sido formulado exactamente en el mismo modo como el que Frank Drake utilizó en el diseño en su mensaje. Entiendo que el mensaje fue enviado desde Arecibo y fue hace más de 20 años. Y básicamente, a mí me gustaría saber de los científicos de SETI que enviaron el mensaje original. Si ellos enviaron el mensaje en la forma que lo hicieron y estaban esperando una respuesta, y nadie habla retóricamente que no sea recibida una respuesta, ¿qué respuesta estaban esperando ellos recibir? Sí, esta podría ser la respuesta. Una respuesta detallada que podría ofrecer algunas claves de genética o de hibridación para los seres humanos. Aún está por entenderse cabalmente el significado de la llamada respuesta. Seguramente que algún día el ser humano valorará la información que acabamos de recibir. Sin duda alguna, un mensaje de buena voluntad. En la campiña inglesa, en los caminos alejados, donde muy pocas personas pueden ser testigo de ello, aparecen estas extrañas figuras sobre los campos. En el año 2001 y en este 2002 aparecieron las más excepcionales de todas ellas, ya que implican el inicio de comunicación con otros seres inteligentes. A las 9 de la mañana del 16 de agosto fue descubierta una extraordinaria figura sobre los campos de cultivo de trigo en Pitt, muy cerca de Winchester, en la Gran Bretaña. Una figura cuyas implicaciones han creado una de las mayores controversias alrededor de una evidencia del llamado fenómeno extraterrestre. La figura de un ser alienígena aparece con luz y sombra, creando un efecto tridimensional nunca antes observado en las figuras que aparecen cada año en los campos del sur de Inglaterra. Las implicaciones son enormes. El ser aparece con un disco en la mano. En el disco se observa código binario, un supuesto mensaje. Para algunos, un intento de comunicación. Para otros, un intento para desacreditar un fenómeno que cada día llama más la atención. La figura mide 380 pies o 120 metros de largo por 240 pies, es decir, 80 metros de ancho. Obsérvela con cuidado. ¿Será este un fraude? Algunos investigadores sugieren que fue realizada por militares ingleses para ridiculizar la idea de que las figuras en los campos de cultivo son señales. ¿Se atreverían los militares a ser sorprendidos dañando un campo de trigo de un propietario particular y de noche? Otros más sugieren que estas figuras fueron hechas desde el aire utilizando tecnología láser. ¿Serán los estudiantes ingleses que desean sorprender al mundo? Después de todo, les ha generado enormes ganancias tomar el crédito como los diseñadores de los llamados agroglifos o agrogramas. ¿Cuál es la verdad detrás del extraordinario suceso? La figura aparecida en Inglaterra fue recibida en todo el mundo con asombro e incluso con miedo. Los investigadores estaban sorprendidos. I don't know what to make of it. The picture itself is astounding. But again, the aspect of the picture is slightly sinister. It doesn't have a smile to it. So one says to oneself, if by any chance there is a technology which we don't understand, which is maybe 15 years ahead of what we understand, is there a slightly sinister aspect to this, that this is being put into the field in order to scare people? The technique that's been used to create this I've never seen before, and I've visited over 300 crop circles in the last 10 years.
Esta figura no fue una sorpresa. Se esperaba una continuación al mensaje recibido hace un año en Chilbolton, Inglaterra, lo que para muchos es el inicio de comunicación con seres extraterrestres. De hecho, estábamos esperando que esto ocurriera exactamente en la fecha. Esto fue anunciado por nuestra parte de que iba a ocurrir, qué es lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. El rostro de un alienígena sosteniendo un disco plasmado sobre los campos de cultivo en Inglaterra se ha convertido en un verdadero misterio que cientos de investigadores en todo el mundo se encuentran analizando en estos momentos, especialmente el mensaje en código binario que aparece en el círculo. Precisamente un año antes, otro mensaje en código binario apareció en Inglaterra, en Chilbolton, a solo 8 millas de distancia de donde apareció el nuevo mensaje, y precisamente en la misma fecha. The only formation with which you can compare it is the face of last year at Chilbolton. And as I said, the lay is really very similar. The construction of the design is similar in so much the design is from the shadow, is from the standing crop. So that is the only formation with which I can draw any comparison at all. This one, the Chilbolton one, it was constructed in a similar sort of way. So it's extremely difficult to do. I'm sure it raises a lot of fascinating questions we finally should start asking everyone, especially officials, scientists, so we get together and find some answers, as nobody can explain this so far. Al observar los detalles, no deja uno de sorprenderse. La figura es absolutamente indescifrable desde el suelo, tal como ocurrió en Chilbolton. A esta clase se le ha dado ya una nueva designación. Must be something like 500th crop circle I've been to in the last 10 years. You know, this one and the Chilbolton one are the most... You just can't see what the design is. Whereas with the normal crop circles, where it's a Celtic cross or it's an Egyptian symbol or it's you know, you can just tell what it is on the ground. Yeah. But not here. Sin duda que el mayor misterio detrás de la figura aparecida cerca de Winchester el 16 de agosto lo representa el mensaje en código binario y que al parecer ya ha podido ser descifrado. Nos encontramos en el centro del llamado disco. Como podemos observar aquí, la figura es circular y al mismo tiempo cuadriculada. Podemos observar que existe un código aquí, que sin embargo desde el suelo pues es muy difícil de comprender y de leer. Es necesario desde el aire. De hecho, se están analizando estas codificaciones, estas figuras, porque pues aquí es donde se considera que existe la posibilidad de que se esté dando un mensaje. Es precisamente en esta codificación que simplemente parecería como si hubiera ocurrido un desastre en esta zona, pero sin embargo todo tiene un sentido y cada cuadrícula nos está diciendo algo. El tamaño, la forma, la disposición, todo es perfectamente acomodado para que se trate de entender el mensaje. Pero insisto, y las personas que han estado aquí concuerdan en que esto desde el suelo es absolutamente complejo y casi podríamos decir imposible de haber sido realizado. Por ejemplo, en este lugar se puede observar cómo las plantas permanecen en posiciones encontradas frecuentemente, y esto, aunque desde tierra no tiene ningún sentido, desde el aire forma la figura. Por eso resulta muy difícil. Podemos ver aquí cómo incluso, por favor, vente. Mira este detalle, cómo estas plantas están dirigidas hacia ese lugar y estas hacia un lugar opuesto. Have you noticed this?
como las tenemos exactamente en dirección. Y podemos observar estas ligeramente curveadas, evidentemente que tiene algún sentido que pues es difícil de entender desde tierra, pero todas las plantas, como vemos en esta región, en esta zona, están en direcciones opuestas. Al bajar la intensidad de la luz y ponerse, resulta mucho más evidente la posición de las plantas. Algunos expertos aseguran que la clave para descifrar este mensaje es un número que aparentemente hasta ahora han podido establecer. When we try and communicate with extraterrestrials, we use the universal language, which is binary, and also this is the language that computers use. Se realizan grandes esfuerzos para tratar de descifrar el nuevo mensaje. En agosto del 2001 fue relativamente sencillo hacerlo, ya que se trataba de una respuesta al mensaje enviado por Frank Drake al espacio. Es decir, que se analizó la respuesta de acuerdo al mensaje. En esta ocasión es diferente. Un mensaje en código binario esférico. El reto para descifrar la señal es complejo. Por otra parte, es necesario establecer si la imagen del ser podría tratarse de una fotografía. Al realizar un análisis de alto contraste en la imagen del alienígena, se observa a la figura completa y en tercera dimensión. Incluso se pueden observar los dedos de ambas manos, además del cuello y el cuerpo completo del extraterrestre, así como las pupilas de ambos ojos, además de la luz y la sombra que se reflejan en el rostro. La figura del alienígena en Winchester presenta un disco en código binario en la mano, el mismo código que utilizan las computadoras. Este código ha sido ya descifrado por diversos especialistas en todo el mundo, y este, aparentemente, es el mensaje. Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está ahí afuera, y finalmente apunta. Nosotros nos oponemos a los engaños. Un mensaje que indudablemente representa una advertencia, y al mismo tiempo un mensaje de esperanza que nos dice que el bien se encuentra en el espacio. Quizá son estos alienígenas los que se llaman los buenos a sí mismos, de tal forma que finalmente es un mensaje de amistad. Se continuarán analizando las características del nuevo mensaje. Se ha creado un gran número de especulaciones alrededor del mismo. Si podría ser una advertencia sobre un desastre, un meteorito que podría caer a la Tierra, un súbito cambio del eje magnético. También se piensa que podrían ser las coordenadas cósmicas de su planeta de origen de estos seres. Otros más consideran que podría ser una fórmula química. Hasta hoy, ninguna de las versiones ofrecidas parece lo suficientemente convincente. Resulta curioso que en Fergan, en Uzbekistán, en Rusia, se encuentra una pintura rupestre a la que los especialistas le dan una antigüedad de 5000 años. En esta pintura observamos a un extraño ser que es acompañado por una nave, un disco volador y un ser que aparentemente representa a un extraterrestre. Podemos ver en la pintura que existen 4 planos. El primero sería el del propio ser. En el segundo plano se encuentra la nave y el ser alienígena con las pequeñas antenas. En el tercer plano se encuentran las montañas y en el último algunos cuerpos celestes. En esta figura podemos observar un disco en código binario. Este es sostenido por la mano izquierda, al igual que en la figura de Winchester. También se observa que con la mano derecha hace una señal, también curiosamente muy similar a la que vemos en la figura de los campos de trigo en Inglaterra. Podemos observar también que el rostro de este ser se está separando en dos, como si estuviera explotando. ¿Tratarán aquí de darnos algún tipo de advertencia?
¿Nos contarán algo de su propia historia? En el segundo plano se observa un disco volador que se eleva por los cielos. En la parte inferior, sobre la superficie, un pequeño ser alienígena. Parecería ser un dibujo cómico, con dos pequeñas antenas. El ser nos está haciendo una invitación. ¿Cuál será el mensaje de esta pintura? ¿Será un mensaje dejado hace más de 5,000 años para que fuera descifrado por los seres humanos del siglo XXI? Usted puede tener la mejor conclusión. Alrededor de este sitio cada año se presentan extraordinarias figuras que aún no pueden ser explicadas. Stonehenge es, por tanto, el centro de un intento de comunicación que permanece por el momento alejado de la ciencia. Aunque Stonehenge parece ser el centro de este extraño fenómeno, durante el 2002 aparecieron los llamados agrogramas, agroglifos, pictogramas o simplemente llamados los círculos de los campos de cultivo en una docena de países. En el Reino Unido, más de 100, en Dinamarca, al menos 30, en Holanda, 18, en Canadá, 11, en Polonia, 10, en la República Checa y los Estados Unidos, 9, en China, 3, en Nueva Zelanda, 2 y en Lituania, Francia y Suecia, 1 respectivamente. El 11 de agosto, en Teton, Idaho, apareció una figura de la misma calidad de las que se han observado tradicionalmente en Inglaterra. Nadie hasta el día de hoy ha especulado de que podría tratarse de una broma. De hecho, se confirma su autenticidad. Esta es una historia que aún no ha concluido. En los próximos años se podrían recibir nuevos y extraordinarios mensajes de otras inteligencias. Esperamos que con el tiempo y continuidad de estos acontecimientos, finalmente el ser humano intentará mantener una comunicación abierta con otras inteligencias del cosmos. El ser humano de los inicios del siglo XXI, que rehúsa aceptar una nueva realidad, se asemeja al del siglo XV, que también se negaba a aceptar que la Tierra era redonda, o al del siglo XVII, que pensaba que nuestro planeta era el centro del universo. Una historia que, sin embargo, está empezando a cambiar. Nuevas generaciones de seres humanos que traen consigo nuevas ideas, nuevos valores. El futuro nos promete acercarnos a seres inteligentes de altas civilizaciones del espacio. Por ahora observemos con cuidado. Más allá de las noticias, de la realidad aparente, se encuentra el nacimiento del ser cósmico, del ser humano que llegará hasta las estrellas, donde se encontrará con el paraíso y ahí estará Dios. Cuando hablamos de los mensajes que han aparecido en las figuras de los campos de cultivo en Inglaterra, sin duda alguna que estamos hablando del aspecto más importante, más trascendente que ha ocurrido en la investigación de este fenómeno, del fenómeno de los extraterrestres, de los ovnis, de los seres de altas civilizaciones que vienen del espacio, porque aquí estamos hablando de comunicación. Una comunicación que fue iniciada por el propio ser humano. Cuando Frank Drake y Carl Sagan enviaron aquel mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo el 16 de noviembre de 1974, jamás imaginaron que iba a llegar una respuesta en su tiempo de vida. De hecho, y cada vez que lo pienso más, me doy cuenta que estaban jugando, que estaban tratando de lucir la enorme parabólica que habían construido en Arecibo. No, había que hacer un acto espectacular. Era la inauguración, asistían los medios de comunicación. ¿Cómo se podría demostrar
la increíble potencia, el encanto que podría tener un artefacto astronómico como este, enviando un mensaje y lo más lejos que se pudiera. Entonces, pensaron que el cúmulo de estrellas M13 en la constelación de Hércules, que está a 22.800 años luz de distancia, era un buen objetivo. Y hacia allá enviaron el supuesto mensaje diciendo que algún día podría ser contestado, que tardaría, no sé, al menos el doble, unos 45.000, 48.000 años en ser contestado. Es decir, muchos años después de que estos personajes y nosotros mismos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hubiesen muerto. Quizá ya dentro de 50.000 años ni siquiera tendremos memoria de que fue enviado un mensaje desde la Tierra hacia ese lugar. De tal forma que pues jamás creyeron que iba a haber una respuesta. Por eso, cuando Chris Everard comenta en esta investigación que le estamos presentando, bueno, ¿cómo esperaban que llegara el mensaje de regreso? ¿Cómo lo esperaban? O sea, a este no le han dado ninguna importancia. Apareció el 17 de agosto del 2001 y desde entonces Frank Drake, que aún vive, lo ha ignorado por completo. Bueno, ¿qué esperaba? ¿Cómo esperaba que llegara esa respuesta? Algunos astrónomos sugirieron que creían que debería de haber llegado a través del radiotelescopio de Arecibo. Y entonces, ¿nos hubieran dado a conocer esa respuesta? Definitivamente no. Recuerde que hace unos cuantos días, después de recabar más de 5 millones de mensajes supuestamente o de señales recibidas en las computadoras de los aficionados de todo el mundo, encontraron un poco más de 60 de estas señales que valía la pena analizarse, de las cuales se desconocía su origen. Se metieron los científicos a puerta cerrada, desde luego, al mismo radiotelescopio de Arecibo, reprocesaron estas señales y no, ninguna valía la pena ser investigada, ninguna era de origen desconocido, ninguna avalaba la existencia de civilizaciones inteligentes. Pero todo esto fue hecho a puerta cerrada, ¿no? Resulta cada vez más difícil creer en la honestidad, en la objetividad de los científicos, a pesar de que es gracias a la ciencia, gracias a la investigación, gracias al método científico que hemos logrado estos espectaculares avances. Los científicos son seres humanos y de alguna manera, pues corrompibles. De alguna manera también, pues tienen sus propios intereses, sus propios miedos, motivos que cuidar. De tal forma que a mí, al menos en lo personal, me resulta muy difícil creer que nos están diciendo toda la verdad. Entonces, ¿cómo esperaban ellos que estos seres les enviaran directamente a ellos, que han manifestado todas estas dudas, pues un mensaje tan importante? No, tenían que hacerlo abierto. Y qué mejor que hacerlo en un campo de trigo, ¿no lo creen? Porque de esta manera se demuestra que sea imposible que ha sido realizado por algunos bromistas, porque la implicación es realmente muy importante. Es decir, cuando se hace esta figura en los campos de trigo, debemos de considerar que quien la realizó no solamente es experto en la construcción de estas figuras, ¿no? Un verdadero experto. Está replicando un mensaje en código binario. No, además tiene que saber de química, tiene que saber de genética, ¿no? Tiene que saber de microbiología. ¿Quién reúne todas estas características en la Tierra? Además de ser un experto constructor, saber de química, saber de genética y también de código binario. Es decir, sintetizar 5 elementos, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo, el carbono, en una sola figura, y a esas agregarle el silicio con peso atómico 14, pues implica un conocimiento muy profundo del código binario, ¿no lo cree? Y por tanto, pues las características que debería de tener una persona que realizar una figura como esta
me parece que hacen literalmente imposible que exista una persona con todos estos conocimientos, ya que quien sabe de química no necesariamente sabe de código binario, quien sabe de genética de la misma manera, y mucho menos ser un experto constructor de figuras en los campos de trigo de Inglaterra, saber hacerlo en la noche, ¿no? En medio de la oscuridad, frente a una instalación militar, pues me parece que pues todas estas son razones que hacen virtualmente imposible pensar en que existe un ser humano con estas características. Por tal motivo, en sí mismo el mensaje es absolutamente contundente e irrefutable. Otro de los aspectos que me parece sobresalientes en estas figuras, especialmente en el rostro que aparece muy cerca de la respuesta de las estrellas, es un efecto de luz y de sombra que se puede observar en la figura cuando se le agrega un filtro gaussiano de 6.6 píxeles. Lo ha visto cuidadosamente. Dicen que no hay evidencias irrefutables alrededor de este fenómeno. Me parece que esta lo es. Porque ¿cómo se podría ocultar información en una figura, en un campo de trigo, que solo pudiese ser rescatada a través del uso de un filtro? Y me refiero específicamente al hecho de que en el rostro se puede ver con claridad, como en este caso, en mi propio rostro, como en una parte me da la luz del sol y en la otra parte se produce seguramente sombra por el efecto de la nariz. Es decir, una parte está más iluminada que la otra. ¿Cómo se podría hacer eso en un campo de trigo en la noche? Si esta no es una evidencia irrefutable, pues entonces resulta difícil pensar cuál podría serlo. Las implicaciones de que tenga luz y sombra esta figura son muy importantes, ya que esto implica que el ser que la envió es un ser que estaba vivo, es un ser que mandó su propia imagen, o uno de los seres que mandaron su propia imagen. Es decir, esta es una especie de fotografía que quedó plasmada en un campo de trigo con una tecnología desde luego que no conocemos. Es como cuando con luz impactamos un papel que tiene yoduro de plata, pues este yoduro de plata reacciona en función inversa a la exposición de la luz. Es decir, se oscurece en los lugares donde le pega con más intensidad. Entonces, podríamos suponer un factor similar, pero realizado en un campo de trigo. Y esto explicaría mucho cómo se realizan estas extraordinarias figuras. Son en realidad proyecciones de figuras que quizás han sido realizadas por estos seres y simplemente las proyectan y las imprimen y las plasman en los campos de trigo. De tal forma que tenemos ahí, por tanto, dos aspectos muy importantes. Uno es a los sujetos, a los seres que nos envían la respuesta, y la otra es la respuesta en sí. Otro de los aspectos importantes son las fechas en que han ocurrido estos eventos. En el año 2001 lo tuvimos el 13 y el 17 de agosto. En el año 2000 tuvimos lo que hemos llamado el aviso anticipado. El 13 de agosto, en el mismo lugar, en el radiotelescopio de Chilbolton, apareció una figura que pues no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Lo supimos hasta un año después, cuando llegó la respuesta de las estrellas, y en la parte relativa al instrumento con el cual se mandó este mensaje, comparándolo con la información del radiotelescopio de Arecibo, aparece la figura que ya nos habían mostrado desde el 13 de agosto del año 2000. Así pudimos suponer que entre el 11 y el 18 de agosto del 2002 podría presentarse una nueva figura. Y lo extraordinario es que se cumplió la fecha. Del 15 al 16 de agosto apareció una nueva figura con un mensaje. En este caso, un enorme rostro de un alienígena sosteniendo un disco en código binario en la mano. ¡Increíble! Realmente excedió a las expectativas. El mensaje en el disco, que finalmente pudo ser descifrado, lo hicieron diversos expertos en código binario en el mundo, y entre ellos pudieron llegar a una conclusión.
me parece que el mensaje es muy importante. Me parece que el mensaje es una advertencia que en muchos sentidos y desafortunadamente se ha cumplido. Una advertencia que nos hablaba de la guerra, que nos hablaba de personajes como algunos de los líderes políticos mundiales que usted reconoce, muy posiblemente el señor Bush, el señor Blair, el señor Aznar, y todos aquellos que propugnaron por una guerra sin sentido, una guerra en busca de las armas de destrucción masiva que no han podido ser encontradas ni serán encontradas. Esto a pesar de que el señor Hussein, pues bueno, es un verdadero tirano, un villano, un dictador que debería de haber sido juzgado por una corte internacional que le hiciera pagar sus crímenes. Pero creo que al hacer nuevamente presa al pueblo iraquí de una guerra, del dolor, de la tragedia, pues se cometió una verdadera injusticia. Y esto porque en el mensaje se advierte mucho dolor, pero aún hay tiempo. Es clarísimo. Nos estaban tratando de advertir de la guerra. Y cuando nos dicen, tengan cuidado con los portadores de los falsos presentes, de las promesas rotas, poéticos sin duda alguna, y al mismo tiempo, pues un claro mensaje para que no nos embarcáramos detrás del discurso de estos señores. Y afortunadamente no lo hicimos. México, Chile, Francia, Alemania, Rusia y muchos otros países realmente no creímos en el argumento de la guerra. Y gracias a ello, pues no nos embarcamos en esa guerra. O no la apoyamos moralmente al menos. Y creo que la historia y el tiempo determinará con precisión. De tal forma que, pues de alguna manera también funcionó este mensaje. Sirvió de algo sin duda alguna. Considere también que en el propio mensaje se daba una parte que a mí me parece la más importante. Cuando dicen, crean que aún el bien está ahí afuera. Es un mensaje de amistad, es un mensaje de bondad, es un mensaje de solidaridad, diciéndonos que el bien está allá afuera. ¿Quiénes están allá afuera? Ellos están allá afuera. Sin duda alguna que se están autocalificando como portadores del bien, buenos, y finalmente pues seres que, y esto por muchas otras razones, que aparentemente pues han estado teniendo algún cuidado con nosotros. Ahí está el caso del meteorito JA1 que se debió de manera inexplicable unas 6 horas antes de impactar la Tierra el 19 de mayo de ese 96. Ahí están las evidencias alrededor del volcán Popocatépetl de que en cada ocasión que este volcán está a punto de hacer erupción se presentan luces muy extrañas que incluso han sido captadas por la propia cámara del Senapred, que se meten al interior del cráter, ¿no? Y de alguna manera todo esto me sugiere la posibilidad, usted es libre de tener su mejor opinión, de que estos seres pues realmente están teniendo algún cuidado con nosotros. Y todo ello pues estaría sustentando el crean que aún el bien está allá afuera. Y termina diciendo el mensaje, nosotros nos oponemos a los engaños. Me parece que esta parte nuevamente se solidariza con la humanidad, ya que pues nos están diciendo que están en contra de que haya engaños. ¿Quiénes están siendo engañados? Ellos no están siendo engañados, nosotros estamos siendo engañados. De tal manera que finalmente me parece sí una advertencia, pero al mismo tiempo un mensaje de amistad, de esperanza, de amor, de solidaridad, ¿no? Y me parece que por tanto se convierte en un buen mensaje, en un mensaje que realmente nos da esperanza hacia el futuro. ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Qué sucederá en los próximos meses de agosto? ¿Habrán nuevos mensajes? Esperamos que sí, y esperamos que estos vayan atrayendo cada vez más la atención de los investigadores, de los especialistas, especialmente de los medios de comunicación. Resulta absolutamente incomprensible que esta información no haya llegado a las grandes mayorías. Este documento que usted tiene en sus manos es el único que existe, yo no he visto otro.
que hable del mensaje de Chilbolton del 2001, que hable de este nuevo mensaje, que hable de los análisis, que hable de todo lo que ha sucedido, que se haya hecho una investigación. De hecho, cuando estuvimos allá en Inglaterra, pensamos que iba a haber muchos investigadores, que muchos como nosotros se habían dado cuenta que en estas fechas determinadas iba a ocurrir algo, y sin embargo, solamente nos encontramos a un par de ellos, ninguno extranjero, nos tocó ser los únicos, y esto pues realmente nos sorprendió. Sin embargo, pues tal parece que incluso podamos llamar la atención de los medios. Ojalá que otros investigadores se preocupen más por esto, yo creo que sí, y que podamos difundir estos mensajes y que finalmente los medios cumplan con su papel. Si no es un favor que nos hacen, es un deber que tienen o que tenemos de hacer lo que corresponde y que es importante. ¿Por qué vamos a discriminar esta información? ¿Por qué no le vamos a decir? ¿Porque tenemos nuestras propias dudas personales? Bueno, caramba, hay muchas otras noticias que a veces pensamos no deberían ser difundidas por cuestiones muy personales, alrededor de violencia y de otras cosas, y que sin embargo, pues bueno, son parte de la responsabilidad de los medios, de tal manera que son presentadas con todas las malas consecuencias que puedan tener. A veces presentar la violencia y hechos realmente dramáticos, pues lo único que origina es que estos se repitan. De tal forma que no presentar estos mensajes que se han venido dando, pues resulta, en mi propio criterio, pues realmente una falla histórica de los medios de comunicación. E insisto, la historia nos va a juzgar a todos, a los que digamos una cosa o que digamos otra. Pensamos que existen muchos elementos que nos hacen estar convencidos de que esto no fue producto de unos bromistas. O usted piensa que fueron Duke y Dave. O usted piensa que fueron Satán y sus amigos, estos grupos que se han hecho famosos en Inglaterra porque supuestamente son los hacedores de los círculos. Estos grupos surgieron en el 97, en el 98. ¿Qué pasa con todo lo anterior? Me pregunto también, ¿serán autores de los 150 y tantos círculos, figuras que aparecen cada año y de las más complejas? ¿O simplemente hacen unos cuantos relativamente sencillos y los hacen de día? Y me parece que en muchos sentidos son no reproducibles. Inténtelo, vaya a un campo en la noche y a ver qué puede hacer. Por otro lado, no solamente sucede en Inglaterra, está sucediendo en otros lugares del mundo, y creo que esto es parte de un proceso educativo que nos han venido dando, tanto en Inglaterra como en otros sitios. Creo que va a seguir creciendo este fenómeno, creo que no va a terminar aquí, y creo que todavía nos aguardan grandes sorpresas. Con este video, el primero que realizamos en DVD específicamente, pues esperamos haber cumplido con las expectativas, esperamos haber cumplido con nuestra labor para informar, para dar, para realmente aportar a un tema pues que me parece fundamental. Usted lo tiene en sus manos, un DVD que podrá durar muchos años y que espero que algún día pues trascienda a otras generaciones y que se pueda juzgar y que se pueda ver lo que hacíamos, lo que considerábamos precisamente en este inicio del tercer milenio. Las implicaciones son de que muy pronto haremos contacto, comunicación, y de que por ese motivo el ser humano tendrá que realizar cambios muy profundos en su manera de ser y de pensar. Este planeta no puede seguir siendo destruido como lo estamos haciendo. No podemos seguir con este nivel de egoísmo. Tenemos que empezar a ser diferentes, y este fenómeno nos da pues esa oportunidad y al mismo tiempo esa responsabilidad, esa obligación de hacerlo, porque no podemos convertirnos en ciudadanos cósmicos y seguir con una actitud que es verdaderamente salvaje, retrógrada, en cuanto a lo que implica
pues afectar la propia casa, al propio planeta que nos dio vida. Creo que eso es lo que tengo que apuntar y que decir. Seguramente pues habrá más próximamente, y por lo pronto pues yo le doy las gracias, y sabe que cuide este material, cuide este video, porque es único. Y yo le agradezco que no lo haya comprado en la piratería. Muchas gracias. You live here? Yeah. What do you think of this? Amazing. Very impressive. Very impressive. Absolutely amazing. Could this be done by people? Oh yeah. Very clever people. They'd have to be very clever people and very quick working people, because it's very black here at night, so they wouldn't be able to see, and it's so perfect. I don't know. It's very difficult to see anything from the ground. Yeah. Very difficult. That's what amazed me, is how could you do this at night with no support from the air? I don't know. I don't think you could. I don't know. What people around here think about this formation? I don't really know. A lot of people are a lot of people have come to see it, and a lot of people are amazed how good it is. Because usually they're just circles or little shapes, but this is an actual picture. I think it's just amazing. Whoever did it, I think is incredibly clever. Don't you? Yes. Yeah. The world is amazing. It's absolutely beautifully done. If you look, particularly in here, you can see, they were all lying flat. And the other day, before we've had all these people tramping through it, it was absolutely perfectly done. Not a hair out of place. There you go. Could this be a real message? I don't know. I don't know. I really don't know. Has many people come to see it? I think quite a few, and a lot of foreigners, I believe. Although I don't know, apparently the Japanese are quite interested in this, but I haven't seen any. But you're our first visitor. So a short time ago we did a little meditation right in the circle of this disc, and we had the feeling that it's a very high frequency, very high energy, which communicates to the DNS, which raises our frequency and takes away limitations. They're just this as soon as I tuned in and held a piece of wheat this morning, about half an hour ago, the feeling in here is of intense love, joy, peace. It's wonderful. Yes, and clairvoyantly you can see over the field a mauve purple cloud. So if you close your eyes, you'll see that it's encased in purple. I think it's just wonderful. I just love being in these circles, and I don't know if it's man-made, if they're alien-made, what they are, but some people go to art galleries, some people pay a lot of money to go to the Tate Modern in London, but you come here to the fields and you get a very good spectacular display of modern art right in the fields here, and it's only £2 at the gate. And you think this was man-made? It's a mystery? It's a mystery. And this couldn't, for me, no man would make this. They wouldn't be bothered. It's too complicated, and I've got my own sort of ideas about these things. Having spoken to a dowser 12 years ago who can dowse the patterns of this in the earth up to 6 months before it happens, and then, there's lights or something above, maybe the night before, I feel it's like the male and female principle. It's the two come together and something in the fields happens. Now, where that doesn't tell you where it comes from, but it's part of the mechanism. This is a very different pattern. The seeds are? No, the pattern, the way this was done is very different than from others. Yeah. I don't know. Yes, it is. It is. But there have been some like the checkerboards like this before. This is circular. It's like a CD. This one. It is plus the face here, the Mekon. I used to read those magazines. But yeah, it's different, and it seems like there's at the end of every year there's a really important one. I think this is the important one for this year. I don't know what it means. That's your job to find out. But
Yeah? Yeah, continue. No, just for me, I'm just taking a bit of time off work, and I came here to see the art display. I think it's wonderful. Yeah. You've been in many different circles? Every year. I try to go to one each year, because I just enjoy it. And I was in several about 12 years ago. 12 years ago, I was more interested than now, and I was showing my pictures in Czechoslovakia and other places, and Canada also. Now I just keep in touch with it because I like to come along and see how it's going. How different is this one? Very, very different. It's very different, but at the same time, it's no surprise because it's just developing and developing all the time, a little bit every year, I think. Is this one of the best you have seen? Yes, it's one of, I can't say it's best or worst because they're all wonderful. The Barbary Castle 11 years ago was the best I'd ever seen at that time. Then looking at the three-dimensional things in the East Field a year or two ago, I'd never seen three-dimensional. There's something new all the time. I can't say one's better than another. And a two-dimensional seems to be very difficult to be made by humans. I wouldn't want to try. I'm an engineer. I wouldn't want to try this. I'm an engineering surveyor, and no, don't ask me to do this kind of work. Yeah, I know already who makes this. You want to know it? Yes. Okay, it is like our uncles and aunts, and they left us about maybe 10,000 years ago, and maybe 10 years they will come to us, and they bring us codes in a crop circle, symbols and codes in crop circles, and the symbol is, for example, this alien means it's not from this earth, and the 3 points could be the stars Orion, and in this date disc there is a code inside. And I want to try to find out this code when I'm back in Germany. And one of the main messages is that we should not call with 10, but with a 12 system, based on the 12. And if we do that, we can communicate with them. And this is some secret information. What I got from special books and channelings, and in Germany we find out the German code for this formation, and it was something like HD42087, and this was the NASA name of Orion. That's one of the most interesting decoding what we had.